explicamos esto. ¿Qué dice? Entonces esto indica subsistir. Y es la unidad en la fe, en el espíritu y en la jerarquía. Porque después otra unidad más nos va a decir de la unidad. Entonces, unidad en el espíritu, que es la gracia, todo lo que esto, o sea, cuando uno dice que hay unidad en espíritu, fe y jerarquía, quiere decir todas estas cosas. ¿Sí? Y ahora vamos. ¿Pasa? Sí. Después, yo cuando termino a trabajar todo esto, mientras que terminamos el curso, les voy a dar ideas positivas, estas nuevas y las viejas se pueden borrar de todas las computadoras, no las usan. Y ya rearmada la dispensa, incluso cuando estudian pueden hacer el favor de corregir errores y después yo lo paso estas correcciones. Okay. Sí, porque no alcancé, no todas las partes alcancé a dar a corregir. Entonces dice Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, dice Cristo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces es la unión en la jerarquía, ¿no? Dice, tú eres y yo edificaré sobre ti mi iglesia. Entonces esta unión con Cristo en Pedro, de la iglesia visible. Dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La promesa de Cristo a Pedro, de la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede hacer morir a la iglesia? Cuando la iglesia no va a existir más, fíjense por los errores. Cuando no se fiel a Jesucristo. Sí, cuando en realidad no hay el depósito de la fe. O sea, no creen en lo que dijo Cristo, entonces cae todo. Por ejemplo, Lutero. Sí, sacramentos, directamente la autoridad voló. ¿Y qué quedó de la iglesia? Y solo bautismo. Sí, y ni siquiera si Cristo no nos ha redimido así como verdadero Dios, verdadero hombre, el hombre no tiene redención. Como dice Lutero, que no alcanza a esta justificación, ¿no? Entonces, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, no van a cambiar la doctrina e infalibilidad del Papa, ¿no? Y de hecho, en la historia que ustedes ya han hecho, la historia de la Iglesia, ¿no? ¿Sí? Sí. Había los papas abiertamente pecadores, pero ninguno ha destruido las dogmas. ¿Sí? Se comportaron mal, pero la Iglesia no la han destruido. ¿No se entiende? Y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, realmente un poder fuerte. Por esto, si uno no tiene este Pedro, ¿no? La unión, el Pedro es dulce Cristo en la tierra, es la unión con Cristo, y si yo estoy unido al Santo Padre, es también una unión entre nosotros. Todos los que creen lo que dice el magisterio a cabeza con Papa, creemos lo mismo, entonces somos la misma iglesia. ¿Sí? Si tengo bautismo, todos los sacramentos, pero al Papa no creo, o sea, no lo reconozco, el magisterio cae, entonces ya no creo en lo mismo. Entonces no me puedo llamar católico, ¿se entiende? Hay división. Por esto el Papa es la unión y horizontal, repito, y vertical.
es así. La iglesia en realidad tiene dos características esenciales para poder llamarse la iglesia. Tiene que tener sucesión apostólica, o sea, obispos, y Eucaristía válidamente consagrada. ¿Mm? ¿Y qué iglesia tiene esto? Que no sea católica. Teofí, salvar la situación. Pero, a ver, porque los obispos que son aceptados No, los ortodoxos tienen Eucaristía. tienen Eucaristía y ¿Y tienen sucesión. obispos? También porque, ¿no? Porque Sí, entendí no, que no sí. duden, ¿se acuerdan de los obispos que vienen Que a son- visitar al Papa, que tienen también Tienen sucesión. mitra? Tienen sucesión apostólica. Sí. No todos, no reconocen a Pedro, pero tienen la sucesión apostólica. Los obispos que dijeron una vez, Papa, yo no te acepto como cabeza de la iglesia, recibieron válidamente su ordenación. Y eso ordenaron a otros. Sí, y así va sucesión apostólica. Y tienen válidamente celebrada la Eucaristía. Por esto, solo las iglesias ortodoxas que han conservado la sucesión apostólica y Eucaristía pueden llamarse verdaderamente iglesias, aunque si están en una situación deficiente que les falta la unión con Papa. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando la iglesia ortodoxa Es la iglesia. como- O sea, es la iglesia de verdad, Ujú. pero no tiene toda la verdad en plenitud. Ok. ¿Sí? Por esto, los sacramentos de allá son válidos. ¿Y los efebristas en este caso? ¿Y qué cisma ellos han hecho? ¿Quién Ellos aceptaron no el tenían efebrismo? sucesión apostólica, ¿no? Como Sí. la rompieron. Como en cuanto los ¿Efebristas obispos, sí tienen sucesión apostólica? Sí, los efebristas sí. pero no la rompieron en un punto. No, porque a partir de, o sea, reconocen hasta Pío X de ahí. No, dice no eso. importa lo que reconocen, no Pero son importa que... adventistas, o sea, igualmente los obispos han sido ordenados válidamente. Pero Los empezaron sacramentos a también. ordenar obispos sin. O Lo explicó el padre como yo creo que es. rompieron. Porque hay obispos que se separaron y esos sí eran obispos y eran ordenados. Y han seguido ordenando, Han sido ordenando y celebran la Eucaristía. Como, yo solo me acuerdo que en un punto, no sé si fue Benedicto XVI o el Papa Francisco, readmitió a algunos dentro de la iglesia. Entonces, eso No, quiere yo decir no estoy hablando de han- eso, estoy hablando de los que siguen separados de la iglesia. Es esto, yo verificaría esto, qué obispos ahora están ahí en la cabeza, si ellos son válidamente Porque yo ordenados o no no. me acuerdo por qué, pero entendí que no eran. Algo así más padre en Yo también eclesiología. entendía que no eran obispos. Porque en un momento rompieron. pueden interrumpir, en un momento puede... No, yo sí he escuchado que hubo un punto en que ya creo que los obispos ordenados por otro obispo no efebrino, pero los sacerdotes ordenados No, por- sacerdotes es otra cosa, nosotros decimos sucesión en los obispos, porque Ujú. si hay ruptura de sucesión de los obispos, ya cae todo lo otro. Si el obispo no está, el sacerdote no puede ordenar a otro sacerdote. No, parece, pero ellos son sacerdotes ordenados por obispos válidamente ordenados. Por eso siguen siendo sacramentos. Yo pienso que mejor no perder tiempo en pensar así en vacío y leemos. Sí, a mí me parece también que hay una ruptura, ¿verdad? Están en, o sea, es otra iglesia. Nuestro obispo ha explicado a nuestros fieles así, no son la iglesia católica y no, o sea, dice no son la iglesia, incluso nos ha explicado, o sea, explicó a los fieles, pero ya detalladamente no lo sé, no lo he estudiado, digamos. Bueno, pero entonces otras iglesias, bueno, los efebristas no sabemos, tenemos que leer, no estamos seguras, pero sin duda, por ejemplo, la iglesia anglicana, ¿qué tiene? No tiene sucesión. Pues tiene sacerdotisas.
Bueno, Mira, venga. Han interrumpido. Hay una parte, porque es así, cuando fue la ordenación de una obispa, los anglicanos se escandalizaron y se separaron, o sea, volvieron a la Iglesia Católica era una parte que volvieron a la Iglesia Católica, y fue todo un proceso de verificar si estos que fueron ordenados han perdido la sucesión o no. Sí, era toda una cuestión aparte, bien estudiada, los acogieron los pastores o los sacerdotes con sus esposas, con las parroquias. Eso fue con Benedicto XVI, ¿no? De 2005 me parece, 2007, no me acuerdo ya. Ahí, sí, y era todo, como todo un hecho grande. Por esto anglicana hay que ver, realmente hay que ver. Y donde hay obispa ya está. En un momento hablaban de eso, como que probablemente se generaría, no sé, por así decirlo, como otro o sea, porque como ya eran ya casados, no otro rito, pero algo No, así, como especial otro para rito. ellos, No, solamente la no, posesión una especial manera de ellos. Sí. Ningún rito, nada. No, por eso, digo una manera de decir, no es que No, algo así. no solo una posición particular, bien puntual. O sea, no es que después en esta iglesia otros Claro. sacerdotes van a casarse, no van a casarse. Solo los que pasaron no les vas a separar. ¿Sí? Y la iglesia, no sé, luterana, ¿tiene sucesión apostólica? No. Lutero ha negado todo lo que pudo negar luego. ¿Tiene Eucaristía? No. ¿Puede llamarse la iglesia? No. Nosotros sabemos, no les vamos a decir esto, pero nosotros sabemos, hermanas, que por ejemplo a los luteranos en realidad, en sentido propio, no es iglesia, porque no tienen ni sucesión ni Eucaristía. Y yo decía, no es que les vas a decir así, pero a nosotros lo sabemos. Entonces, el diálogo con una iglesia, el diálogo con una comunidad religiosa es distinto. Que realmente todo esto es muy difícil porque al final son muchas iglesias particulares y cada una tiene su particularidad. O sea, no es difícil solo porque la iglesia ya lo ha estudiado. Si tú te encuentras con una situación concreta, lee documento, ya está, y ahí está explicado todo. Hay teología de las religiones que te explica todo, y de los cristianos, incluso de los movimientos de divisiones de ahora, los que conservaron, los que perseveraron ser religión y los que ya pasaron a secta, por ejemplo, ni siquiera es religión, sabes, de protestantes, de todas esas ramificaciones. Es una situación compleja, pero la iglesia los ha estudiado y tiene ya su propia, pero al menos en general sabemos que esta es, no sé, se encuentra, vamos a hacer una reunión de ecuménica en enero, ¿no? Con los cristianos de mi lugar, y yo empiezo a invitar, ¿no? Los ortodoxos por primero, después la iglesia luterana ahí, la iglesia no sé cuál, y después adventistas del séptimo día. ¿Sí? Incluso si yo les invito, yo les puedo invitar como amigos, pero no como la iglesia. No le voy a invitar al pastor oficialmente a hacerlos sentar ahí. Si quieren vengan, pero como un pueblo. ¿Se entiende? No como la iglesia, porque no es iglesia, no es ni siquiera, ¿sí? ¿Pero qué diferencia hay? No llego a entender. Porque es así, secta es una ideología, religión tiene otros criterios. Por esto, hay criterios por los cuales una comunidad religiosa puede llamarse religión, pero cuando deja de ser estos criterios, pasa a ser ideología. Y ya es una nueva evangelización, digamos, es sacarte el error. Acá no lo vemos, pero sepan que hay. Ajá, en este curso no entro, porque también es muy intensivo, si no hay tiempo. Por esto les doy muchas cosas en general como principios, pero
y digo que ya está estudiado y hay documentos, ¿no? Por ejemplo, hay todo esto que vamos a ver, secretariado por diálogo interreligioso, secretariado por diálogo ecuménico, y hacen los documentos, hay teología de las religiones oficialmente, hacen los documentos, esto lo vamos a ver, digamos, lo vamos a mencionar. Esto no lo vamos a hacer. Sí. Bueno. Entonces, si nosotros encontramos con algunas entidades religiosas, digamos, en mi lugar, yo les voy a preguntar, ¿quién es fundador? ¿Sí? ¿A quién fundó la iglesia de ustedes? Después, los sacerdotes, ¿qué tipo de sacerdotes son? ¿Qué culto es? ¿Qué celebraciones? Y ahí me voy a dar cuenta qué tipo de apostolado, ¿no?, hacer con ellos. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Media hora. 24. ¡Wow! No, media hora. 24 minutos. 24 minutos, ¿eso qué? ¿No? Unidad. Casi media hora. 3, sí. Sí, 3, unidad 3, pero esto yo no alcancé a cambiar. Vamos a ver qué tengo. Ok, ahora la unidad 3, fíjense, hay títulos: mediación universal de la gracia por medio de la iglesia. Es ya un poco más exacto. Después, ordenación de todos los hombres hacia la iglesia, llamado universal a formar parte del pueblo de Dios, la iglesia y la salvación, dogma extra iglesia universales. Entonces, primero, mediación universal de la gracia por medio de la iglesia. Dice el documento, esto es, ante todo, debe ser firmemente creído que la iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. Ya sabemos que salvación es universal para todos y por Cristo. Y Cristo fundó la iglesia, la fundó en Pedro. Y que todos están llamados a esta iglesia. Bueno, y sabemos que la iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. ¿Okay? Acá se defiende que la iglesia es necesaria para la salvación, sí o sí. Y ahora vamos a ver qué significa esto exactamente. O sea, si Cristo acá en la tierra, la iglesia, ¿para qué la dio? ¿Quién salva? Pero un poco más concreto. Para quedarse entre los hombres. ¿Cómo? Y más concreto, no solamente quedarse. Prolongarse. ¿Eh? Para la ¿Y cómo salva? En concreto, ¿qué da por la iglesia? La gracia. La gracia, porque acuérdense que no santifica la gracia nos abre los cielos, la gracia, ¿sí? Cristo nos da gracia y por esta gracia nos salvamos, vamos a los cielos, santificamos el alma, nos perdona los pecados, etc. ¿Sí? Gracia, 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 la palabra clara. Entonces, esta gracia, ¿por dónde lo da? Por sacramentos. ¿Los sacramentos dónde están? En la En la iglesia. Sacramento de Entonces, muy bien, el sacramento universal de la salvación, la iglesia. ¿Sí? No hay otro. Cristo no fundó nada otro para salvar. ¿Sí? Porque es como se subraya tanto, con tanta necesidad. Dice que para salvarse, Cristo quiso que todos se bauticen. Y este es evangélico, el que crea y se bautice, se salvará.
El que se niegue a creer será condenado, o sea, quien no se bautice será condenado, no va al cielo. En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar a los cielos, en el reino de Dios. Es a Nicodemo, lo explica Jesucristo, ¿no? Y también, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad explícita de Dios, ¿sí? Todos se salvan y se salvan por creer, y el hecho de creer es bautizarse, es aceptar, ¿no? Esta es la voluntad explícita evangélica. Y todo esto acá se realiza, ocurre en la iglesia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia no. Entonces, hay que tener bien presentes, o digamos, bien entendidas estas dos verdades y realidades. La posibilidad real de salvación para todos y que se salva solo en la iglesia. Entonces, hay una realidad que Cristo ha salvado a todo el mundo. Si Él ha salvado a todo el mundo, entonces a todos les dio la posibilidad de salvarse. Entonces, todos, cada uno de los hombres tiene oportunidad, o sea, Cristo lo invita a salvarse. Y de otro lado, Cristo pone la iglesia, hacemos la cúpula latina, la iglesia como el sacramento de esta salvación universal. Pero la realidad del mundo, ¿cuál es? La iglesia está por todo lado, no. Como si, pero no la han aceptado. O sea, realmente, visiblemente, con el Papa, con la gracia, etc. No. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo se entiende todo esto? Y es así. Sí, es sacramento universal de la salvación, pero hay un misterio. Yo quiero que acá ustedes entiendan bien. Bueno, hacemos mejor así. Hay una posibilidad que nosotros lo sacamos por lógica, pero de hecho no se puede ver porque es un misterio, es una excepción. Es así. Nosotros misioneros todavía no hemos llegado a todo el mundo. ¿Sí? Bueno, no hemos llegado todavía a todo el mundo. Entonces no todos han escuchado el Evangelio. Pero Dios ha creado a los hombres en la misma dignidad y creándonos, ¿qué nos dio a todos? Creándonos ¿Quién la nos ley dio? natural. La ley natural. ¿Dónde se expresa? En la conciencia. O sea, hay nombre un dictamen de la conciencia natural de la ley natural. Y perdón, pero a mí me atacaban mucho y tenían una razón diciendo, ¿para qué te has hecho cristiano? ¿Que tú necesitas ser cristiana para entender que no se puede matar? ¿O no se puede robar? ¿O no se puede ser infiel a su amor? Fuerte. Y tiene razón. Yo me he hecho cristiana para salvarme. Pero el hombre sí escucha su conciencia, llega a ser obediente a la ley natural. Esta ley natural es dada por Dios, es la voluntad de Dios para la vida nuestra, y no ha tenido ninguna posibilidad de escuchar del Evangelio. Esta obediencia a la ley natural es obediencia a la voluntad de Dios. Y seguirla es difícil. Es un esfuerzo realmente grande de virtud, humano, siempre humano. Por esto Cristo como excepción, pero no es la ley, no es la norma, solo como excepción, por los medios misteriosos puede aplicar los efectos del bautismo de la iglesia católica, a esta alma,
aunque visiblemente no ha recibido el bautismo. El directorio de Jainismo dice, lo leí hace mucho, no me acuerdo bien, pero algo así como que sería el último grado de pertenencia a la iglesia, el de las personas que, aún no teniendo fe, viven según o sea, por la ley natural. En potencia, después lo vemos, pero eso un poco otra cosa. Esto puede, digamos, pueden pertenecer solo cuando Cristo les da esta gracia tan particular que la salva, lo lleva consigo, porque no está atado a nuestra deficiencia. O sea, él no escuchó el Evangelio porque nosotros fallamos. Misioneros, católicos, ¿se entiende como lo afirmo? Bueno, y a las almas así tan heroicamente que siguen la conciencia, y hoy es muy difícil, incluso en las culturas, por ejemplo, musulmanas, o las culturas, no sé, paganas, donde hay todo lo que es sacrificios, etcétera, ¿no? Permanecer a ser o sea, en dignidad humana por la ley natural es muy difícil. Pero así, cuando les preguntan, entonces, ¿un no católico puede salvarse? Objetivamente no. No. La respuesta exacta no, porque no tienen gracia. Pero ¿por qué sí? Solo como sí, excepción. Entonces ustedes tienen primero entender que en realidad fuera de la iglesia realmente sin gracia, sin bautismo, no se salva. Y si a cada vez ocurre esto, solo por excepción y nosotros no lo sabemos, es deducción. Pero hace un rato hablábamos. Bueno, perdón, no, hablaste de lo. Sí, solo de excepción y regla. Esta diferencia, no es que no condenamos a ninguno, no, la iglesia no condena jamás, pero solo para que nosotros entendemos, no seamos, ¿cómo se dice? No será decir nos salvamos a todo el mundo por salvar, por ser buenas, no es así. Hay que entender la realidad como es, ¿sí? Como decir, bueno, se va a Exacto, salvar, claro. no hay que decirle la verdad y no. O sea, no es que la misión. También, pero o sea, hay que ser objetivos, cómo son las cosas. Sin gracia no se salva. Ya está. Pero puede decir, la persona es muy buena, bueno, como excepción. O sea, hay que entender que sin gracia, porque si no nosotros desvaloramos la gracia. ¿Sí? Ok. La respuesta será fuera de la iglesia católica. No hay salvación. No hay salvación. ¿Sabes por qué? Porque esta persona que hace esto, pobrecito que no ha escuchado nada, ¿sí? Cristo lo abraza y ¿qué hace? Lo pone acá en la iglesia y le da la gracia de la iglesia misteriosamente. Entonces él se salva. ¿Por qué? Porque Cristo le da la gracia acá, dentro de la iglesia. Le incorpora en la iglesia. Entonces, ¿él por qué se salva? Por la gracia de Cristo, por la iglesia católica. Él no se salva por la ley natural, porque es un misterio, es una excepción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y, por ejemplo, este pobre que no ha escuchado es musulmán. Entonces, ¿por qué se salva? Entonces los musulmanes también pueden salvarse. No. ¿Por qué no pueden salvarse? Es que su religión no tiene gracia. No tienen fuente de la gracia. Y si ponemos ejemplo un ortodoxo. Ahora espera, porque allá hay gracia. Entonces, él, ¿por qué? Sí, ¿por qué se salva? ¿Por ser musulmán? No. Porque no en por un su caso milagroso religión. Dios lo incorpora. Claro, él se salva no porque cree en musulmán, o sea, porque ha seguido bien la ley natural, incluso no está muy de Corán, la ley natural. Entonces, si él incluso contra Corán tiene que hacer la ley natural, ¿se entiende? Y no se salva ni siquiera por la ley natural, sino por una misericordia infinita de Cristo que le da la gracia que él ha confiado en la iglesia que se llama católica, sí, todas las aplicaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los ortodoxos? Tienen gracia. Por gracia, porque ¿de dónde viene esta gracia de la iglesia ortodoxa? Viene de sacramento. ¿Y sacramento de dónde viene? La iglesia católica, sí, pero... Entonces sí se salvan, pero igualmente por la iglesia católica, por la gracia de la iglesia
Claro. Como capaz yo pienso, no sé, yo estoy de acuerdo que con la Iglesia Católica. Pensaría yo que hay un argumento más, porque si no, todos seríamos ortodoxos entonces. ¿Por qué tenemos que? ¿Por qué esta Porque sí, conclusión? como, sí, porque si hablamos en el sentido de la salvación, si yo me quiero salvar, entonces no necesito, digamos, como yo esto lo tengo muy claro, pero tengo algo, digamos, Entendí, que- ¿sabes qué? Tú quieres toda la verdad o parte de la verdad. Perdón, Tú quieres, cuando tú buscas Bueno, la verdad, parto Tú a la quieres- verdad. bueno, cuando yo elegí la religión, yo no me hice ortodoxa, porque la iglesia ortodoxa en Rusia dice así, el ruso tiene que ser ortodoxo porque solamente aquí en la iglesia ortodoxa rusa hay verdad. Yo dije, si la verdad depende de la nación, no es verdad. Y yo fui a la iglesia católica porque no profesaba ninguna nación y ninguna otra restricción humana. Y hablaba de la verdad universal y de plenitud de la verdad. ¿Entiendes la diferencia? Yo podría salvarse en la iglesia ortodoxa, pero yo quiero toda la verdad. Y la iglesia ortodoxa es deficiente. Ellos pueden, por gracia sí pueden, pero no es lo mismo. Y como lo que nos decía anteriormente, esto de los ortodoxos, literalmente, como cuando Sí. decía, bueno, tienen... Incluso imagínate, si no hay la papa, verdad. ellos, por ejemplo, en Rusia los ortodoxos no creen en purgatorio. No creen. Entonces ya hay algunas deficiencias también en doctrinas. Pueden salvarse, tienen muchísima posibilidad, de hecho se salvan, pero ellos no tienen toda la verdad. Entonces es la iglesia ciega. Ella no va a lo que Cristo la manda. Ella se quedó en un determinado lugar geográfico, en una nación, en una historia. Esta iglesia la rige el gobierno. O sea, se mezcló con el poder temporal. Yo no quiero esta verdad. Entonces, esto es el sentido de esta unidad. Acá van a leer, perdón, no alcancé a hacer los diapositivos, pero entonces no hay contradicción en decir que la Iglesia Católica es fundada por Cristo, es único sacramento de la salvación, porque todas las salvaciones que acá ocurren fuera de la Iglesia visible, igualmente Cristo les salva por medio de la gracia que Él ha creado, Él mismo, y con toda la verdad que esto implica, la jerarquía y, fundada por Cristo, o sea, ordenada por Cristo, ¿no? Con papas, con obispos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, sí, a ver. Por esto, la axioma extra iglesia nulla salus nos dice, aquí sí se puede usar diapositivas. Esto. No se explican aquí porque había una discusión, un sacerdote dijo una cosa, dijo que entonces no bautizados se condenan, punto y basta. Yo no quiero entrar en este discurso, pienso que tampoco para ustedes sirve tanto, pero las conclusiones sí nos sirven. Entonces, para corregir este error que decía este sacerdote que condenaba a todos los que no son bautizados, sacerdote católico, le contestaron así, que ¿qué diferencia hay entre salvados dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Es el modo de salvación, modo de aplicar los efectos de pasión de Cristo a sus fieles. ¿Ok? Primero modo es directo, visible por los sacramentos, es modo ordinario. ¿Cómo se sabe? Estos
casos que son excepcionales, etc., son modos extraordinarios. ¿Ok? Entonces, modo de aplicar estos efectos es distinto y se dice del deseo inconsciente de las personas que observan, como hemos dicho, la ley natural. Es como deseo inconsciente pertenecer a la iglesia. ¿Por qué? Porque es ley de Dios, ley natural, es ley de Dios. ¿Qué hacen? Obedecen a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, aunque si no saben qué es Dios, pero llevan vida como Dios quiere. Por esto Dios no les deja, incluso les da las gracias actuales, incluso les ayuda, porque todo el bien Dios lo ayuda a todo el bien, no deja, porque todo el bien proviene de Dios, no hay otra fuente del bien, ¿no? Porque todo lo que ha creado, todo lo que mantiene el ser es bueno, la creación, ¿sí? Bueno, entonces, esta persona que no ha podido nunca conocer Evangelio, pero vive de lo natural, es como deseo inconsciente de estar en el reino de Dios, como Dios quiere, vivir como Dios quiere, como Dios ha ordenado la ley natural. Entonces, reconocimiento, ¿no? Él obedece, ¿no? a la ley, reconoce que hay algo fuera de él y más que él, es como deseo inconsciente. Por esto Dios lo acepta, pero de modo excepcional. No lo olviden, por favor, ¿no? Porque después salvan a todo el mundo ustedes. Y yo en el examen digo esta pregunta, hay 3 preguntas factibles que yo hago, y yo les digo ahora esto, para que ustedes solo entiendan esa diferencia entre excepción y lo normal. ¿Sí? Solo esta distinción. Madre, ma solo questo sarebbe per quelle che non sanno, no? Como... Non sanno, sí. Los que no saben, los que ni siquiera tenían modo de conocer, pero si unos sabían y no querían, no entran en ese Si está discurso abiertamente directamente. en contra de la iglesia, ya está condenado el mismo. Sí, Pero el esto mismo. también los ortodoxos, ¿no? No, porque tienen gracia. ¿Se acuerdan que tienen gracia? No toda la verdad, pero gracia la tienen ortodoxos. Porque ellos, como además, ellos tienen gracia y tienen también los mandamientos como nosotros. Por esto ellos obedecen doble, digamos, ¿no? Como explícito mandado de Dios, sabiendo que es Dios, incluso creemos en el mismo Dios que es Trino, y con Jesucristo que es Salvador. Ahí nos unen muchísimo. ¿Sí? Madre, pero, por ejemplo, ellos, por ejemplo, los ortodoxos tienen gracia, pero, por ejemplo, los que creen, están, por ejemplo, que no tienen gracia, pero creen en Dios, como, y ellos creen que es la religión verdadera. ¿Cómo? Como, no sé, anglicanos separados, que ellos viven bien su religión. Y No, ellos, la religión no salva. no. La religión no salva. La religión, otra religión que no fuera esta, no salva. No tiene gracia. Por esto no te equivocas. Incluso si ellos, por ejemplo, estos anglicanos nunca escucharon de otras, de la Iglesia Católica, por ejemplo, es un discurso. Pero si han escuchado, ¿sabes? Porque acuérdense que no salva la ley natural, no salva la religión, no tienen gracia. ¿Sí? Esta es la distinción. Por esto, si ellos son muy buenos anglicanos y creen que esta religión es verdadera, Sí. pero admiten el sacerdocio femenino creyendo a su religión, Cristo no lo quiso. Si ellos leen Biblia, Cristo no la ha instituido. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque yo vuelvo a esto un poco, nos faltó solo una página. A ver. ¿Quién quiere ir? Vayan y preguntan. No, pero partiendo de todo esto, ¿Rezamos tal vez?
del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.